Más de 1.000 millones de fumadores son ya demasiados, pero nada en comparación con los 2.000 millones de bebedores ocasionales con los que cuenta el planeta. A la venta en la mayor parte de los países del mundo, el alcohol puede ser obtenido por la fermentación de frutas o cereales ricos en azúcar o por destilación. En nuestra sociedad no hay nada más banalizado que el consumo de alcohol. Como aperitivo en una buena cena, cualquier pretexto es bueno para beber un vaso. Las palabras alcohol y droga son raramente asociadas, sobre todo en Francia, donde un 20% de la población abusa de la bebida. En el servicio de adictología de Philippe Battel, el alcohol representa el 80% de sus consultas. ¿El alcohol una droga? Eso hace saltar de su sillón a mucha gente, no solo a los viticultores. También le asustó a un ministro de Sanidad de Francia, quien dijo durante una emisión a la gran audiencia: no, el alcohol no es una droga. Hay científicos que lo respaldan. Pues bien, yo pienso que hay que relativizar. Si una droga es un producto que potencialmente, en el sujeto que la toma, va a producirle dependencia, entonces no se hable más. El alcohol es una droga. Excusez-moi, est-ce que vous buvez plus de 3 verres d'alcool par jour? Moi, non. Non. Bien sûr. 3 par jour. Et vous, mesdames, plus de 3 verres par jour? Non, certainement pas. 3 verres par jour? Pas 3, hein. Dites-moi, est-ce que vous buvez plus de 3 verres d'alcool par jour? 3 verres d'alcool? Non, c'est rien. Moi, je ne bois jamais. Oh ben moi j'en ai bu un verre. Hein. Non. Pas 3 verres, non. Aujourd'hui, dans notre pays, personne ne semble boire plus de 3 verres par jour. Heureusement, car les études montrent qu'au-delà, les risques d'avoir un cancer augmentent considérablement. Si tomamos como referencia el número de fallecidos, evidentemente hay que ir a saco a por el alcohol. 45.000 personas cada año en Francia. ¿Qué es lo que se está haciendo en este país para ayudar a los pacientes con problemas con el alcohol? ¿Existen medios que estén a la altura del número de muertos? ¿A la altura del sufrimiento horroroso de sus familiares y que no pueden ser traducidos en cifras? So this is Christmas. Another year Anybody think we should kick out? and you want just begun. And so this is Christmas. Las campañas de prevención meten el dedo en la llaga sobre los peligros del alcohol al volante. Se olvidan de la violencia familiar y de las depresiones que acompañan a menudo al alcohol. El alcoholismo, como mal en sí, parece algo anecdótico en las campañas de salud pública y afecta, sin embargo, a 76 millones de personas en el mundo. El alcohol, como todas las drogas, altera el cerebro profundamente. Let's hope it's a good one. Su impacto sobre el cerebro es tan complejo que incluso investigadores como Philip Godwood lo apodan la droga sucia. El alcohol tiene además una particularidad que hace aún más complicado su estudio. Goza de una difusión extraordinaria. Es una molécula muy pequeña, tiene la especificidad de atravesar la membrana celular y, por tanto, de distribuirse fácilmente en el cerebro, en la placenta e incluso en las neuronas.
Pero el alcohol va a actuar sobre muchos receptores diferentes, incluso en el interior de la célula, lo que lo hace más complicado, porque no se puede estudiar un receptor que va a ser un factor clave en los efectos neurológicos y psicológicos observados después de haber consumido alcohol. La mayor parte de las drogas concentran su acción en un tipo concreto de receptores. El principal ingrediente del alcohol, el etanol, golpea casi todo el sistema. Afecta a la red de la acetilcolina, de la dopamina, del glutamato y, sobre todo, al GABA. En el cerebro de un abstemio, el GABA actúa como el gran ralentizador de la actividad de las neuronas. Alcanzando a los receptores del GABA, el etanol exagera la ralentización cerebral. Aquí es donde radica el efecto relajante del alcohol, pero también la somnolencia y la disminución de los reflejos, responsables de 1/3 de los accidentes mortales de tráfico. La repetición de la actividad alcohólica va a provocar unos efectos de adaptación. El organismo tiene una filosofía en la vida, la homeostasis. Es un término un tanto extraño, pero explica algo muy sencillo: el retorno a un estado de equilibrio. No hay nadie más conservador que el cerebro y el conjunto de los órganos humanos. Cuando alguien viene a modificar su dinamismo, sistemáticamente va a intentar buscar un nivel más adaptado a su modo de funcionamiento habitual. Como el alcohol estimula constantemente al GABA, que es un freno, un neuromodulador, entonces, ¿qué va a hacer el organismo para luchar contra esta inhibición? Porque el cerebro tiene necesidad de funcionar, debe funcionar a diario. Al despertarnos, al levantarnos a desayunar, al ir al trabajo para ganarnos la vida, el organismo va a desestabilizar a los receptores GABA. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir simplemente que va a tener menos receptores el GABA con el fin de evitar que le frenen demasiado. Este tipo de adaptaciones acaba por anclar el alcoholismo en las neuronas. El cerebro está obligado a inventar un nuevo estado de equilibrio. Cuando un alcohólico deja de beber, el ya precario equilibrio de su cerebro se derrumba. Es lo que crea el síndrome de abstinencia. Esto se manifiesta por las mañanas en un nerviosismo, en unos temblores algo perceptibles en las extremidades, por una confusión ansiosa, a veces una pequeña obnubilación y luego sudores, taquicardia. O sea que el corazón late más deprisa y una hipertensión arterial. Si no se tratan estos síntomas, y por regla general son tratados por el sujeto adicto al alcohol, precisamente con más alcohol para disminuirlos, pues bien, a lo largo del día, a veces por la mañana, y de una manera extremadamente rápida y fulgurante, va a desarrollarse un gran síndrome de abstinencia con temblores en todo el cuerpo. En el plan psíquico, la obnubilación va a dar lugar a una verdadera confusión, junto a elementos delirantes que están ligados a una percepción errónea. Es decir, que hace que el sujeto interprete bajo su campo visual objetos de los cuales construirá una imagen propia. Un ejemplo, y se ve muy bien en la literatura y en el cine, es que en su delirium tremens va a interpretar una zapatilla como una rata. Va a ver miles de ratas, invadiendo gradualmente su campo visual, lo que es algo extremadamente angustioso.
Este desorden cerebral puede conducir a una crisis convulsiva generalizada y, en casos relativamente raros, un 6%, a la muerte del individuo por una hiperexcitabilidad general y una gran deshidratación. Por un mecanismo aún poco conocido, el alcohol provoca una liberación de dopamina en una pequeña región del cerebro que regula las sensaciones de placer, el núcleo accumbens, un proceso común en todas las drogas y que juega un rol crucial en la instalación de la dependencia. Desde hace años, la tecnología de la imagen aplicada a la medicina permite a investigadores como Jean-Luc Martineau medir los desgastes del alcohol en el cerebro. Hemos empezado a estudiar a pacientes que vienen consumiendo alcohol con regularidad desde hace unos 15 años. Hemos querido averiguar cuál es el gasto de energía en las diferentes partes del cerebro de estos pacientes y si difiere en relación a los sujetos normales. Nos hemos dado cuenta de que hay una disminución considerable del metabolismo de la glucosa, que es la única fuente de energía del cerebro en todas las partes frontales del mismo. Hemos notado, cuando tratábamos de ver si existía alguna relación entre el consumo de energía en las regiones frontales del cerebro y la ejecución de unas pruebas por parte de estos sujetos, que se daba una correlación. Es decir, que cuanto menos importante era la actividad energética, peor realizaban nuestros pacientes los ejercicios de selección de información, los test de memoria inmediata y las pruebas de supervisión o de ejecución de comportamientos. En los años siguientes hemos querido saber si detrás de estas alteraciones funcionales existían modificaciones en la estructura misma del cerebro. Para eso hemos utilizado imágenes por resonancia magnética que dan una representación excelente de la forma del cerebro, de su anatomía, de la materia gris y de la materia blanca. Lo de materia gris no es más que una expresión. Designa al conjunto de los cuerpos de neuronas, es decir, los núcleos. En cuanto a la materia blanca, constituye el cableado de estas neuronas, la red por la que transita la información en el cerebro. Estudiamos a un mismo tipo de pacientes enfermos ingresados en el área del profesor Reynaud en el servicio de adictología de Villejuif, cerca de París. Estas personas realizaban un consumo regular de alcohol, solicitaban desengancharse de la bebida, pero no mostraban ningún rasgo serio, ningún otro signo de sufrimiento corporal. Estos individuos, según las resonancias y los datos obtenidos con programas de ordenador, diseñados para cuantificar la materia gris y la materia blanca, tenían una disminución de materia gris bastante acentuada en las regiones anteriores del cerebro. En las regiones frontales, es decir, en la parte delantera del cerebro, y en las regiones frontales medianas, o sea, entre los dos hemisferios. La novedad en estos últimos años es que las técnicas de análisis de imágenes muestran que hasta en casos de consumo moderado se pueden detectar anomalías, no solamente en su funcionamiento, sino también en la estructura y ultraestructura misma del cerebro. Lo que estas imágenes muestran es que altas dosis de alcohol atrofian el cerebro. Las alteraciones más graves que constatan los investigadores se ven a simple vista en algunos alcohólicos.
Tenemos ciertos conocimientos al respecto. No sabemos si estos síntomas son reversibles. Creemos que puedan serlo una vez que dejan de beber, pero no sabemos hasta qué punto esos síntomas son reversibles. Obviamente continuamos investigando para responder a este tipo de cuestiones. Los resultados me dan un poco de miedo. A mi parecer, en ellos se muestra que el alcohol es verdaderamente una sustancia aún más tóxica de lo que yo me imaginaba. Desde hace tiempo, los especialistas en el alcohol tratan de identificar los factores de vulnerabilidad al alcoholismo. Y es la genética la que comienza a aportar las verdaderas respuestas. Los factores que provocan la adicción al alcohol son muy complicados porque son una mezcla de factores culturales, familiares, educativos, temperamentales, patologías psiquiátricas también y factores genéticos. El conjunto forma una mezcla difícil de discernir y que hace que ciertos sujetos sean más vulnerables que otros. Hemos empezado a dar ya con un factor genético. No somos todos iguales de partida. En Francia, entre un 2 y un 5% de la población, una mínima parte, no puede eliminar la molécula del alcohol de su cuerpo debido a su herencia genética, algo que por otra parte no es tan malo. Pero sí, en todo caso son incapaces de eliminar el etanol, lo cual va a provocar que el metabolito del alcohol, la primera sustancia consecuencia de la degradación del alcohol, se acumule rápidamente en la sangre. Dicho metabolito es algo extremadamente desagradable de soportar. Las sensaciones de enrojecimiento y palidez al mismo tiempo, náuseas, a veces vómitos, malestar, que van a hacer que el mínimo consumo de alcohol se convierta en un cataclismo. En Francia creo que entre un 2 y un 5% no tolera bien el alcohol. En el caso de los orientales, en países como Corea o Japón, es más de un 40% de su población la que padece intolerancia al alcohol. El hecho de tener tan alto índice de no tolerancia al alcohol lleva consigo, por supuesto, una reducción en el riesgo de alcoholemia o alcoholismo. El gen que está en el origen de esta intolerancia constituye un factor de protección contra el alcoholismo. Y a la inversa, aquellos de entre nosotros que resisten el alcohol pueden encontrarse emprendiendo un mal camino. La tónica general mundial es la de reducir el consumo de alcohol, pero los jóvenes, en particular las mujeres, beben cada vez más y a edades más tempranas, una precocidad que las hace más vulnerables al alcoholismo. Si tomas 3, 4 o 5 cervezas y al final ves que no pierdes el conocimiento, o aún más, que mantienes un cierto control de ti mismo, que todavía tienes una gran coordinación motriz, te da la sensación de que no estás tan borracho como tus amigos que han bebido más o menos lo mismo que tú. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Se te sube el ego? Yo soporto bien el alcohol, pero uno no se da cuenta de que corre el riesgo de ser alcohólico. Para establecer la importancia del bagaje genético en el origen del alcoholismo, algunos científicos han llevado a cabo estudios a gran escala con hermanos gemelos y niños adoptados.
investigaciones que permiten discernir el peso de la genética y el de la historia familiar. Se hicieron progresos bastante considerables hace unos 30 o 20 y tantos años, gracias a dos técnicas un tanto extrañas que permiten discernir factores que inicialmente eran difíciles de discriminar: los factores familiares y educativos. Por ejemplo, el hecho de vivir en una familia con un padre alcohólico, o los factores genéticos, el hecho de recibir los genes del padre o de la madre. Estas son técnicas que se denominan estudios de gemelos y de adopción, y se ha conseguido así distinguir claramente lo que tiene que ver con el ambiente familiar y lo que tiene que ver con los genes, lo heredado de los progenitores. En el estudio de los gemelos en todo el mundo, y de esto hace ya digamos una veintena de años, se estudió a más de 10.000 gemelos de todo tipo de naciones. Actualmente ya se tienen unos resultados más o menos establecidos, y contrariamente a lo que se creyó durante tanto tiempo, los factores genéticos son mucho más importantes que los factores familiares comunes. Está claro que no es lo mismo vivir en una familia en donde el alcohol corre a borbotones, donde se banaliza su consumo diario, o incluso uno de los padres hace de él un uso abusivo. Pero el hecho de heredar unos genes que favorezcan el riesgo a desarrollar este problema es aún más importante que los factores familiares, los cuales en sí no tienen efectos neutros. Por tanto, las fuentes son diversas. Actualmente se dice que los factores genéticos influyen en un 55%, es decir, algo más de la mitad de los parámetros que explican por qué podemos caer en una dependencia del alcohol a lo largo de nuestra vida. Esa mitad viene explicada por factores genéticos. Por eso es más importante de lo que se pensaba. Los genetistas han renunciado a buscar el gen del alcoholismo. Sin embargo, ya se han identificado muchos otros genes, entre ellos el responsable de la fabricación de uno de los receptores de la dopamina, el receptor D2. Todo el mundo tiene este gen en sus cromosomas, pero puede presentarse bajo formas diferentes denominadas alelas. En la mayoría de los alcohólicos, esta alela es un poco más larga de lo normal. Una singularidad que parece perturbar la fabricación de los receptores D2. El receptor D2, más bien el gen que trabaja para el receptor dopaminérgico D2, adquiere un papel ligeramente más importante en los alcohólicos que en los abstemios, pues aumenta el riesgo de alcoholismo en un 30%. Pero es ridículo. El hecho de aumentar el riesgo no es lo que explica la enfermedad, no es una explicación científica de la presencia del problema, aunque no es para nada por lo que está sistemáticamente presente. Encontramos la misma anomalía en los consumidores de cocaína y de heroína. Muchos científicos opinan hoy que este gen representa uno de los principales factores de vulnerabilidad a la adicción a las drogas. Pero existen otras anomalías
y los genes no pueden explicar todo. He realizado bastantes estudios de genética y cada vez que encontraba un factor de vulnerabilidad, comprobaba que yo también lo poseía. Tengo la alela S del transportador de serotonina que predispone al riesgo de suicidio. Tengo la alela A1 que predispone al alcoholismo. Se lo digo con asiduidad a mis pacientes y a los que participan en mis estudios genéticos, porque nadie es perfecto. Me explico. Sé que quizá puedo ser más vulnerable que otros, pero como mucha gente que es consciente de su vulnerabilidad, le presto más atención a ello. Aunque, bueno, prevenir a un suicida no estaría fácil. Si estoy deprimido, pues voy al psiquiatra. No resulta fácil como psiquiatra que soy, pero a veces damos con ello más adelante. De todas formas, cuando se poseen genes de vulnerabilidad, lo que puede desarrollarla es la ubicación en un medio específico. Y esto es muy importante. Es también un eje al que se recurre bastante en la genética de las adicciones. Hay que tratar de explicar, cuando se posee un gen de vulnerabilidad, que hay que encontrar en qué tipo de acontecimientos, en qué momento, en qué circunstancias, puede salir a flote la patología. Algunos temen una detección sistemática de los genes de vulnerabilidad, lo que animará a empleadores y a aseguradoras a adoptar prácticas abusivas. Una idea en completa contradicción con el obrar de los científicos, para quienes la vulnerabilidad no es en absoluto una fatalidad. El alcohol y el tabaco son las drogas más consumidas del mundo. También son las más peligrosas para la salud. Los científicos evalúan ahora en su justa medida la extraordinaria complejidad de su acción en el cerebro. Largamente negado por la colectividad, ahora sí son consideradas drogas con todas las de la ley.